persona. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por acudir a la presentación de Hypnotic Fiction, un tratado sobre el mundo de la hipnosis en la literatura inglesa del siglo XIX y más allá, y que ha sido escrito por el caballero sentado a mi lado, el señor Marcos Bonet. Buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marcos es licenciado en Psicología, máster en Historia de la Ciencia y doctorados en Estudios Históricos sobre Ciencia y Medicina y Comunicación Científica por la Universidad de Valencia. He intentado memorizarlo viniendo en el autobús, y os aseguro que no es posible. Ha escrito en diversos libros colectivos y en diversas publicaciones especializadas acerca de la relación entre ciencia y literatura. Además, es investigador, psicoterapeuta y colaborador en programas de cine, tanto en Radio Godella como Radio Malva. Bueno, Marcos, bienvenido. Explícanos un poco en qué consiste Hypnotic Fiction. Bueno, en primer lugar, pues darte las gracias por la amable presentación y por haber aceptado acompañarme esta tarde aquí. También agradecer a la librería Gigamés que nos hayan acogido y también, por supuesto, agradeceros a todos vosotros el haber llegado hasta aquí. Realmente no me esperaba tanta gente en una tarde tan calurosa, pero estoy sorprendido, la verdad. Estoy gratamente sorprendido. Habéis superado todas mis expectativas en ese aspecto. Y en Hypnotic Fiction yo considero que está abierto a múltiples lecturas y que, dependiendo del lector, va a encontrar algunas cosas u otras. He intentado aunar en este texto una historia del magnetismo animal y de la hipnosis como conocimientos o saberes o prácticas que se desarrollaron principalmente desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, con una crítica y un análisis literario de lo que un importante crítico literario justamente inglés acuñó como Hypnotic Fiction. Y también espero que un lector atento pueda encontrar algunas reflexiones de fondo en torno a por qué algunos conocimientos o saberes son menospreciados por la cultura imperante científica y, en cambio, otros son ensalzados por esta misma cultura cientificista, ¿no? Entonces, un lector puede encontrar, para quien no sepa nada de hipnosis, algunos apuntes y algunos datos muy interesantes, y el que busque más centrarse en los textos de ficción hipnótica, pues también va a encontrar muchas referencias, muchas especulaciones, en el mejor sentido, en este texto. Vamos. Puedo dar fe de que una cosa lleva a la otra. Yo entré como más interesado quizá en el mundo de la ficción y he descubierto un mundo muy, muy interesante gracias a tu libro. La pregunta que te van a hacer en todas las presentaciones que hagas, por lo menos entre un público no especializado en el tema, ¿cuál es la diferencia entre magnetismo animal e hipnosis? Sí, bueno, la diferencia es, estamos ante dos términos detrás de los cuales hay dos concepciones muy diferentes de la enfermedad, de la salud, del ser humano, o sea, dos concepciones totalmente distintas, antropológicas y filosóficas. El magnetismo animal fue la teoría propuesta por el médico de origen suabo, Frank Anton Mesmer, que a finales del siglo XVIII publica estas tesis en París, les da este nombre, y que, sintetizando mucho sus ideas, decía que todo está conectado con todo. Los seres humanos estamos conectados con el resto de seres humanos, con los animales, con las plantas, con los planetas, con las estrellas, con el agua, y estamos conectados mediante un fluido invisible y material que él llamó animal para diferenciarlo del magnetismo terrestre. Si este fluido circula bien, las personas gozan de salud, y si no lo hace, enferman. Entonces es cuando hay que intervenir el magnetizador para, con unas técnicas concretas, restaurar el buen fluir y conseguir la sanación de las personas.
Y por hipnosis es un término que viene de las ideas del médico, del cirujano escocés James Brain, que a mitad del siglo XIX, después de estudiar muchas obras de magnetizadores, de asistir a diferentes espectáculos de magnetismo, propuso una teoría diferente para el estado de sonambulismo que se daba en las sesiones magnéticas. Ya no, este sonambulismo ya no se producía por gracias o por culpa de ese fluido invisible e inmaterial, sino que se producía por el cansancio del nervio óptico después de fijarlo durante un buen rato en un punto estático. Y las técnicas asociadas a la hipnosis también cambiaron. Justamente para hipnotizar a alguien, la técnica clásica era esa fijación de la mirada en un punto estático. Algo también muy diferente a las técnicas del magnetismo animal, que estaban caracterizadas por las populares pases de manos a lo largo del cuerpo del paciente. Por tanto, dos concepciones muy diferentes, pero que lo habitual en la literatura de ficción es presentarlas como sinónimos, o al menos mezclar las técnicas propias de una con la otra. Propias técnicas de la hipnosis se mezclan con explicaciones del magnetismo animal o viceversa. El magnetismo animal, visto ahora, suena un poco como la fuerza de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es un poco esa energía que nos conecta a todos. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas religiones y muchas filosofías antiguas que ya mencionan esa conexión de todo con todo, mediante fuerzas, energías. En el Tao, por ejemplo, se menciona algo muy similar y en antiguas religiones chamánicas pues también lo mismo, ¿no? Y seguramente George Lucas bebió de estas fuentes, no sé si directamente del magnetismo animal, pero posiblemente de alguna reelaboración New Age de la época, seguro, ¿no? Yo sí que leí en su momento que una de las fuentes para la fuerza de Star Wars fueron las novelas o las crónicas, porque ahí hay un debate abierto que hoy lamentablemente no podemos entrar, aunque sería muy interesante, y si el público quiere lo hacemos. Las novelas o crónicas de Carlos Castaneda, que escribió una serie de novelas en las cuales presentaba unos guerreros que estaban conectados con una fuerza. Y yo leí en su momento que George Lucas se había basado en esta serie de novelas de Carlos Castaneda. No sé si las conocéis y si no, son muy recomendables. La vinculación de Castaneda con Hollywood es posible, ¿no? Bueno, sabes que Fellini intentó hacer bueno, si no lo sabéis, una película basada en las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Incluso viajó a Estados Unidos, pero Castaneda pues no se presentó a la cita y lo dejó plantado. Y creo bueno, ahora no recuerdo el nombre del actor que debería representar a Don Juan, pero era un actor muy conocido del momento, y Castaneda, cuando se enteró de que Fellini iba a proponer este actor, dice que le horrorizaba esto, ¿no? Y que ya por este motivo no se presentó a la cita. Muy interesante, quizá el próximo libro de Marcos, lo dejo ahí en el aire. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco de la figura de Franz Anton Mesmer, el creador del concepto de magnetismo animal. ¿Crees que tuvo aciertos? ¿Crees que era un visionario? ¿Crees que era un charlatán? ¿Cuál es tu postura en torno a la figura de Mesmer? Sí, bueno, él yo no lo consideraría un charlatán, tampoco un visionario, porque él fue muy coherente. Él tenía estudios de medicina, realizó su tesis doctoral sobre algo muy parecido a lo que después sería el magnetismo animal. La realizó sobre la influencia planetaria en los seres humanos. Y este tipo de visión de la medicina viene de la postura mucho más amplia de Paracelso, ¿no? De la medicina que podíamos atribuir a la corriente paracelsiana, ¿no? de la medicina, esta forma de entender a la salud y la enfermedad. Por tanto, sí que vemos una coherencia entre sus primeros estudios, la tesis doctoral, y lo que después fue la teoría del magnetismo animal. Y charlatán en el sentido de
porque la charlatanería yo siempre la asocio a alguien que quiere conseguir un beneficio económico, y hemos de recordar que Mesmer, mucho antes de empezar en su aventura magnética, era lo que ahora llamaríamos multimillonario. Tenía una de las mejores mansiones en Viena, donde incluso Mozart estrenó algunas de sus óperas. O sea, que era una persona que no necesitaba embarcarse en esta aventura por dinero y tampoco por estatus social, ¿no? Entonces, si lo hizo es porque él creía firmemente que esto podía hacer un bien a la sociedad del momento. ¿Qué opinas de Alan Rickman como Mesmer en la película del mismo título, de 1994? Bueno, es una buena película para un acercamiento al personaje, y yo la vi en su momento hace años. Tal vez se centra demasiado en una primera etapa de Mesmer, que es la menos interesante. A mí me hubiera gustado más la etapa parisina, donde se relaciona con diferentes grupos esotéricos y ocultistas, con rosacruces, con masones, con espiritistas, etc. La película, en cambio, se centra en el caso de la pianista Paradis, que era una pianista ciega, que él consigue su sanación, pero después, por culpa de esto, tiene que salir huyendo de Viena, y es cuando se traslada a París. Bueno, una película que, para un primer acercamiento superficial a la figura de Mesmer, pues está bien, y que sirva para seguir profundizando en su persona, vamos. En tu libro comentas que en los últimos años del siglo XIX estalló un conflicto entre una mirada más científica en torno a la hipnosis y la que quizás se ha hecho más popular en nuestro tiempo, que es la versión enfocada más al mundo de la feria y del espectáculo. Me gustaría conocer un poco cuál es tu postura en torno a esto. ¿Crees que afectó a su imagen posterior de manera negativa? ¿Crees que a su vez era imprescindible que esto ocurriera para que se popularizara? Sí, el magnetismo animal y la hipnosis siempre ha tenido esa faceta de espectáculo, porque incluso cuando el espectáculo lo realizaran médicos, había un público, algo que se asemejaba mucho a lo que hoy entendemos por un espectáculo de hipnosis o de magnetismo animal. O sea, que el formato de un magnetizador magnetizando a alguien, o un hipnotizador hipnotizando a alguien con un público asistente, fue desde los inicios de estos conocimientos muy habitual, muy habitual. La única diferencia es que en algún momento alguien empezó a cobrar una entrada para asistir a estos espectáculos. Entonces la gente ya no iba para aprender estas nuevas ciencias, sino iba para pasar un buen rato, para divertirse, y el magnetizador se convierte así en una especie de showman, ¿no? Ya deja de tener ese papel de divulgador de un nuevo conocimiento para convertirse en alguien que tiene que entretener a un público que ha pagado para ello. Pero justamente gracias a este tipo de espectáculos, el magnetismo animal pudo perdurar en el tiempo, y fue así como llegó a esa etapa científica que mencionabas, cuando justamente algunos grandes doctores de finales del siglo XIX descubren el magnetismo animal justamente en este tipo de espectáculos, y después van a ser estos los encargados de darle esa patina de cientificidad. Más tarde ellos mismos van a renegar de sus orígenes, digámoslo así, del magnetismo animal, y van a intentar que los espectáculos de hipnosis se prohíban, cosa que ocurrió en algunos países. Se llegaron a prohibir en algunos países. En Bélgica, creo recordar, se prohibieron los espectáculos de magnetismo animal, y van a decir que solo los médicos, los doctores, están capacitados para realizar estas prácticas. Por tanto, una respuesta ambigua, ¿no? Creo que podían haber coexistido perfectamente los espectáculos de magnetismo, de hipnosis, junto con su papel más académico o científico. Muy bien. Arthur Conan Doyle, el popular padre de Sherlock Holmes y uno de los máximos exponentes del espiritismo en su era, usó el hipnotismo como tema en un par de relatos que comentas en profundidad en tu libro. En uno de ellos presenta una suerte de viaje extracorpóreo del alma del sujeto. ¿Qué opinión te merece a ti la hipnosis utilizada en campos, digamos, más sobrenaturales o más New Age?
¿Crees realmente que una persona puede salir de su cuerpo mediante hipnosis o esto entra pura y duramente en el terreno de la fantasía? Sí, bueno, el magnetismo animal desde sus orígenes estuvo relacionado con el ocultismo y el esoterismo, porque las primeras sociedades magnéticas, de lo que la gente que se acercó a ellas, pues venían de grupos rosacruces, de grupos masónicos de diferente pelaje, de grupos de espiritistas, etcétera. Entonces sí que hubo una conexión desde los orígenes magnético animal con grupos esotéricos occidentales muy fuerte. Y uno de los aspectos que más les gustaba a ellos resaltar del magnetismo y la hipnosis era el estado de clarividencia, que se conseguía a veces en el estado hipnótico o magnético. Era como una extralucidez que la persona podía salir del cuerpo, viajar a Marte, por ejemplo, o a la Luna. Hay un libro muy interesante de Theodore Flournoy, que fue un psiquiatra de finales del siglo XIX, que se titula justamente así, de Marte a la Luna. No sé si es así, pero algo parecido. De Marte a la Luna. Y era que la sonámbula con la cual él estaba experimentando, pues decía viajar a la Luna o a Marte, incluso decía los idiomas que allí se hablaban, hacía dibujos de lo que iba encontrando. Y en la literatura de ficción, por supuesto, esto de la clarividencia se ha explotado hasta la saciedad, ¿no? Sobre todo por aquellos textos en los que aparece el hipnotizador esotérico u ocultista, ¿no? Ya su uso para explorar vidas pasadas y sí, bueno, esto se puso de tipo. bueno, en esta novela no, en este libro de Flournoy se aborda el tema de las vidas pasadas. Posiblemente esta fue la primera sonámbula que habló de ello, de que había sido pues emperatriz en algún momento o sacerdotisa de tal cosa en otro momento, ¿no? Creo que esta fue el primer caso documentado de una hipnotizada que habla de sus vidas pasadas. Después esto se puso de moda en los años 60 con este psiquiatra Brian Weiss, creo recordar, que escribió una serie de libros sobre cómo realizar estos viajes a vidas pasadas, ¿no? Interesante. Generalmente la gente recuerda haber sido Julio César, claro, o Cleopatra, pero que barrían las calles no suele darse tanto. Esa reflexión yo siempre me la he hecho, ¿no? Siempre recuerdan pasados gloriosos, ¿no? Haber sido o prostituta del culto de no sé qué, o emperatriz, o sacerdotisa del templo de Apolo, o una bruja que quemaron en la Edad Media en el pueblecito francés de tal, ¿no? Es vuestro caso, yo fui Albert Einstein, pero bueno. En tu libro te detienes en la figura de diversos villanos de la literatura victoriana, desde Drácula, el escarabajo de Richard Marsh, Svengali, el profesor Fargo de Henry James. ¿Crees que en su vertiente fantástica la hipnosis catalizaba los temores y también algún que otro deseo oculto de sus escritores y de su tiempo? Claro, sí, por supuesto. Sobre todo la novela Drácula ha sido estudiada hasta la saciedad por diferentes autores que ven al vampiro como un reflejo de los miedos de la sociedad victoriana, por ejemplo, al extranjero. También por parte de la burguesía inglesa, industrial, pues el miedo al viejo aristócrata rural, ¿no? Esa lucha de clases, dos clases muy similares entre sí, ¿no? Dos clases muy empoderadas, pero que aún así mantenían esa guerra, ¿no? También un miedo a las enfermedades venéreas, dicen otros autores, que representaba Drácula. Y del miedo explícitamente al hipnotismo, pues no, porque también es tan evidente, ¿no? que ese temor estaba en la sociedad, que tal vez no se explicita, sino que se camufla detrás de todos estos otros miedos, ¿no? Mucho más prosaicos. Pero, por supuesto, todos los monstruos son un reflejo de los miedos de
la sociedad. Hay un relato de Stoker que se titula El gran gigante, bueno, de Stoker o de Conan Doyle, ahora no lo sé, que se titula El gran gigante blanco, que es el miedo a la peste, ¿no? Una epidemia de peste que hubo en aquella época, y él hizo ese relato durante la epidemia, ¿no? Es curioso lo de Drácula, porque me ha venido a la mente una serie de televisión que hubo de Drácula hace 10 o 12 años, protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers. Era bastante mala, pero se tomaron muy en serio esto que has comentado de que el Drácula original era como el miedo al viejo aristócrata, porque presentaban a Drácula como el portador de la luz eléctrica. Era como una especie de Nikola Tesla, iba matando por ahí prostitutas y alimentándose de ellas, pero la vieja guardia pasaban a ser los villanos de la historia. O sea, había dos villanos aquí, pero tú te ponías del lado de Drácula porque era como el más villano de opereta, pero carismático y demás. La serie era floja, tenía guionistas interesantes, Daniel Knauf de Carnival y Harley Payton de Twin Peaks. Me la comí entera, no sé muy bien por qué, pero me parece muy curioso esto. Y el tema de la enfermedad venérea también me hace pensar en un Drácula que hubo con Dan Stevens de Downton Abbey, que hacía el marido de Lucy Westenra, no recuerdo ahora el nombre, que le contagiaba la sífilis y traía a Drácula para extirpársela. O sea, es guionistas de ahora que se toman literalmente este tema de estas sublecturas que luego la gente ha encontrado. Obviamente, como me has comentado antes en el bar, el pobre Bram Stoker no pensaba en nada de esto cuando escribía. Una novela que marca bastantes diferencias con los tópicos acerca de la hipnosis en la ficción del siglo XIX y de la que hablas ampliamente en tu libro y que me parece especialmente interesante, me era totalmente desconocida, es Drink, a Love Story on a Great Question, de Thomas Hall Caine, inédita en nuestro país. Me gustaría saber por qué resaltas su importancia dentro de tu libro y qué puntos de vista inéditos o menos comunes crees que aportó a la hipnosis en la ficción. Sí, la novela de Hall Caine es interesante porque el hipnotizador es el héroe de la historia, ¿no? Ya no es un hipnotizador villano, ya no es el malo de la narración, sino que es una buena persona y sus motivos es conseguir la curación de su paciente, ¿no? Pero no tiene motivaciones ocultas, criminales, ni es un charlatán, ¿no? Entonces esto ya es una diferencia importante con el resto de textos, en los cuales siempre se va a presentar al hipnotizador como el malo de la historia, ¿no? También es interesante porque hace una diferenciación Hall Caine en su texto muy exacta de lo que podríamos entender por magnetismo animal y, por otra parte, por hipnosis, ¿no? Y es uno de los pocos autores que lo hace, si no el único, porque, como ya he dicho antes, lo habitual es que se mezclen ambos términos y las prácticas de ambos términos bailen durante todo el texto. Y Hall Caine no, Hall Caine diferencia el magnetismo animal y las prácticas del magnetismo animal y la hipnosis por otro lado, ¿no? Y por eso es una novela dentro del género a destacar, por estas particularidades que no vamos a encontrar o difícilmente las vamos a encontrar, al menos yo no lo he hecho, en otra novela o relato corto, ¿no? Además, me has comentado antes que había un vínculo muy especial entre Caine y Stoker. Eran amigos íntimos. Hall Caine y Stoker eran amigos íntimos, trabajaban en el mismo teatro, que ahora no recuerdo el nombre, un conocido de los dos teatros conocidísimos de esa época en Londres, pues Stoker trabajaba en uno de ellos. Y Hall Caine también, y eran muy amigos. Y Stoker le pedía que corrigiera los textos. Drácula justamente la corrigió Hall Caine en profundidad. Algunos otros autores se atreven a decir que también la escribió conjuntamente con Stoker, o que incluso la escribió él solo, una especie de negro literario, pero al menos la corrigió. Y gracias a esta corrección fue por lo que en la novela Drácula solo aparece la palabra hipnosis en el texto. Se nombra más de 60 veces, aparece esta palabra más de 60 veces en el texto, pero no encontramos ninguna mención ni al memerismo ni al magnetismo animal. Seguramente fue Caine quien le sugirió a Stoker que solo usara la palabra hipnosis. Porque después, en otra novela también perteneciente al género, La guarida del gusano blanco, que aparece una década después,
Kane ahí ya había muerto, por tanto ya no podía corregirle el texto a su amigo ni podía aconsejarle sobre la cuestión terminológica. Stoker ya hace un uso indiferenciado de ambos términos, de magnetismo y de hipnosis. Y sí, era amigo íntimo de Stoker, del cual parece ser, por lo que he leído, que no era fácil ser amigo, y en cambio él lo era. Provenían ambos de la misma región y tuvieron unos perfiles muy similares en vida. Claro, hoy Hal Kane no lo conoce prácticamente nadie, es un autor olvidado, ni siquiera en Inglaterra se le continúa reeditando, y Stoker pues ha pasado a los clásicos de la literatura, ¿no? Sí, es curioso esto, o quizá a Hal Kane le falta quizá una obra en concreto, porque cuando leí sobre él en tu libro me acordé de Robert Chambers, que es recordado por El Rey Amarillo, pero él no cultivó la novela de terror, generalmente hacía novelas románticas y demás, y él tuvo muchos bestsellers en su tiempo, pero son novelas que han caído en el olvido. Y sin embargo, El Rey Amarillo ha sido la que ha sobrevivido, la que ha influenciado a tantos futuros escritores. A Kane quizá le ha faltado un Rey Amarillo, ¿no? Una novela así. Y seguramente El Rey Amarillo, yo no lo sé, te lo pregunto desde la ignorancia, ha sido redescubierta por alguien recientemente, ¿no? La gran moda que vino hace 10 años fue por la serie de televisión True Detective. Bueno, no había yo pensaba que había sido anterior, ¿no? Sí, nunca había sido olvidado del todo, pero tuvo un gran boom gracias a Pizzolato y su serie de televisión. En España sí había sido, ya estaba editada por Valdemar, sí. Pero Hal Kane encajaría muy bien en Valdemar, por lo que veo que cuentas en tu libro, varias de sus obras, esta en concreto quizá. Sí. O en Dilatando Mentes, ahí lo dejo. José Ángel, si nos estás oyendo. Pues sí, podría encajar perfectamente. Kane tuvo también una vida muy, muy peculiar, alcohólico en un principio, luego consiguió dejar el alcohol, pero se unió a diferentes sectas cristianas, que después también acabó renegando de ellas, y tuvo un periodo muy interesante por Estados Unidos visitando los fumaderos de opio, y después escribió una crónica interesantísima sobre sus experiencias en este sentido, ¿no? Y también permanece olvidada, sin reeditar. O sea, que no solo cultivó la novela, sino que cultivó el periodismo, la crónica. Es un personaje bastante interesante, que sí que tiene un par de biografías, también sin traducir ni al catalán ni al español, por supuesto, que pueden consultarse en inglés, ¿no? Muy bien, un personaje a ser redescubierto. Sí, seguro. En tu libro dedicas un capítulo a la mujer hipnotizadora, explicando que entre finales del 18 y principios del 19 no fueron muy habituales debido a la no muy numerosa proliferación de mujeres en entornos profesionales en esa época. ¿Cuáles fueron las excepciones y por qué consideras que las pocas veces que aparecía una mujer hipnotizadora en la ficción era en el rol de villana? Sí, bueno, hay muy pocos textos protagonizados por mujeres hipnotizadoras. Yo de novela victoriana decimonónica solo he encontrado unos 6 más o menos, y 2 son justamente los que mencionas, 2 relatos de Doyle, El Parásito, uno de ellos, y el otro John Barrington Coles. Y esto no tiene nada especial si tenemos en cuenta que históricamente pues habían pocas mujeres que practicaran la hipnosis o el magnetismo animal, y a nadie se le escapa los motivos de esto, ¿no? Igual que había pocas mujeres que fueran médicos o había pocas mujeres que fueran profesores de universidad. La época victoriana era una época, y yo diría que como lo sigue siendo la actual, pues de claro dominio patriarcal, ¿no? Entonces las mujeres tenían un acceso limitadísimo a estas profesiones liberales, porque no es que la mujer no trabajara, claro que trabajaban en las fábricas, en los campos, pero eso eran profesiones liberales, pues no, eran profesiones en un régimen de semiesclavitud, ¿no? Profesiones liberales podría haber sido esta, de magnetizador, y otras tantas, pero que la mujer, pues desgraciadamente, no tenía un acceso fácil, ¿no? Creo que la única profesión que se le permitía desempeñar a la mujer en aquella época era la de actriz. La de actriz, y justamente en el único ámbito donde van a poder existir mujeres hipnotizadoras es en la hipnosis de espectáculo. ¿Por qué? Porque para la gente era más fácil tomarlas como actrices o como farsantes
que como algo serio. Entonces, digámoslo así, ¿no? Si la sociedad patriarcal dominante victoriana solo permitió a las mujeres que magnetizaran, no hipnotizaran, cuando el público era consciente de que estaban asistiendo a un espectáculo. Porque si no hubiera sido así, esta mujer magnetizadora o hipnotizadora rompía con la clásica relación hipnótica de hombre a mujer, ¿no? Y al mismo tiempo rompía con la clásica dominación masculina del hombre a la mujer. Por eso, justamente, las novelas de Doyle se las reviste a estas mujeres magnetizadoras con otros estereotipos muy populares, tanto literarios como folclóricos, negativos para la mujer, como son el de la femme fatale y el de la bruja, ¿no? Así ocurre en los dos relatos de Arthur Conan Doyle. Sí, un precedente de la femme fatale, tal y como la conocemos a través del cine negro y la literatura. Pues creo que sí. Que ya son un poco hipnotizadoras, o se las define como... Sí, popularmente siempre se ha definido a una mujer femme fatale como que tiene una capacidad hipnótica para atraer a los hombres, para dominarlos, ¿no? Para manipularlos, etc. Muy bien, ahora te voy a hacer una pregunta que para mí es la del millón, que se me ocurrió leyendo tu libro. A ver si sé exponerla bien. ¿Tú crees que para que la realidad canonice algún gran avance científico o algún tipo de ciencia muy novedosa, es necesario que primero pase por el filtro de la ficción? Que es un poco, en cierto modo, no es la tesis central de tu libro, pero la bordea. O sea, para que pase a formar parte de la experiencia cotidiana, una ciencia como la hipnosis tiene que convertirse primero en ficción. Tenemos que masticárselo a la gente a través de las obras de ficción para que tipos como yo, consumidores masivos de ficción, la puedan asumir y cuando la vean en realidad decir, oye, esto es como en ese libro que leí o en esa serie que vi, no de Netflix. Esta pregunta le he dicho que no me la hiciera, porque me iba a meter en un jardín del que no voy a poder salir. Te he visto ahí animado y he dicho, bueno, va, venga. Pero lo voy a intentar. Bueno, por supuesto que hay muchas teorías científicas, y entre ellas la hipnosis fue una de ellas, que llegaron a la población mediante la ficción, ¿no? Incluso antes llegaron mediante la ficción que con estudios académicos o artículos académicos, publicaciones académicas, ¿no? Si la población puede aceptar más fácilmente teorías de las que ha leído mucho o ha visto mucho en televisión, pues posiblemente sí, pero ya no sé decirte si las aceptará positiva o negativamente, ¿no? Está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Tenemos tres vertientes hoy en día por las cuales la hipnosis es conocida: la científica, la del show, el espectáculo, y quizá en los últimos tiempos la New Age o sobrenatural. ¿Cuál crees que ahora mismo se está imponiendo de las tres? Yo creo que la hipnosis permanece en la actualidad en la ficción. En la ficción, no solo en la ficción literaria, sino en las series de televisión, en el cine. A nivel académico es muy minoritario. No hay revistas prácticamente dedicadas a la hipnosis, no hay, en las carreras donde podría estudiarse la hipnosis, pues se la menciona de pasada. No hay congresos dedicados a la hipnosis, por ejemplo, y si los hay son muy minoritarios. Y el uso científico de la hipnosis pues también es muy minoritario. Y en cuanto al espectáculo de la hipnosis, pues yo considero que también hoy en día es un espectáculo minoritario. Hay gente que hace este tipo de espectáculos, pero comparado con otros entretenimientos, pues creo que también son muy marginales, ¿no? Entonces creo que el grueso de la hipnosis permanece hoy en día en la ficción. Has encontrado una salida del jardín. Y para ir finalizando, Marcos, ¿qué películas y novelas recomendarías a todo aquel interesado en hacer un ciclo de ficción hipnótica? Sí, bueno, yo recomendaría los 3 relatos de Poe mesméricos,
el más conocido es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y ese aparece en 1845, tiene el año de antes publica dos más, Revelación mesmérica y Una historia de la montaña Ratchet. Después, justamente, los relatos de Doyle, El gran experimento de Cain Plath y El parásito, John Barrington Coles. Después, la novela de Georges Dumaurier, que aparece a finales del siglo XIX, Trilby. Y en cuanto a las películas, recomendaría, por supuesto, El gabinete del Dr. Caligari, una película dirigida por Robert Wiene en 1920. Unos años después aparece El testamento del Dr. Mabuse, por Fritz Lang, dirigida. También recomendaría la versión justamente de la novela Trilby, titulada en este caso con el nombre de villano Svengali, la versión no recuerdo ahora el actor que protagoniza, que hace de Svengali. Es un actor muy conocido. Bueno, hay muchas películas sobre Trilby, hay lo menos 6, y hay una de ellas muy celebrada. Y recomendaría esta película. Y después la película Angustia de Vigas Luna. Si recuerdo ahora el nombre del actor de Svengali, lo apunto. Una tentación de utilizar mi segundo cerebro, que es el IMDb, pero es un poco frío sacar el móvil. Bueno, si lo ponen en internet, Svengali, seguro que... Y la película, por último, de tema hipnótico, Angustia, de Vigas Luna, que aparece creo que a finales de los 80, 1987 o así, que es muy buena película y rinde un homenaje a todo un cine hipnótico previo, ¿no? Entonces, creo que con ese material es más que suficiente para alguien que se quiera interesar en la ficción hipnótica. Veo que Mesmer, la película, se ha quedado fuera de la selección de Marcos. Pues ha sido una charla muy, muy interesante. ¿Nos querrías comentar alguna cosita más? ¿Algún proyecto en ciernes? Proyectos hay muchos, demasiados tal vez. Eso es bueno. Sí. Y uno de ellos, relacionado con el tema hipnótico, es un libro que esta vez ya no voy a poder asumir la autoría en solitario, por lo que he tenido que buscar algunos colaboradores. ¿Los has hipnotizado? Los he subyugado a su voluntad, que tratará sobre la imagen popular de la hipnosis en diferentes formatos narrativos, el cómic, el pulp, la literatura pulp, el folletín, y el cine y el espectáculo. Pero esto es algo que tan solo tenemos la idea, el germen de la idea, diría yo. Y nunca ya se verá si se puede llevar a cabo o no. Y bueno, daros las gracias a todos vosotros por la cantidad de gente que hay. Creo que no van a haber libros suficientes para todos, porque no sé la cantidad de libros que tiene aquí dispuestos, pero tranquilos, los podéis comprar por la web de la editorial Dilatando Mentes. Fuera, por favor, vayan saliendo. Y ahí los podréis conseguir. Muchísimas gracias, Marcos. Y yo sí que tengo una pregunta, no sé si en el público habrá alguna. Me levanto yo mismo la mano. ¿Tienes alguna experiencia personal con la hipnosis o conoces de alguna persona que te haya contado alguna experiencia muy destacable con la hipnosis que te gustaría comentar? Sí, mi experiencia personal con la hipnosis fue cuando yo era niño y tendría unos 10 años, y un tío mío que tenía una cinta de cassette de un hipnotizador valenciano, nos puso esa cinta, nos tumbó en el suelo, en el jardín de la casa, y nos puso esa cinta. Y bueno, primero nos reíamos mucho, estábamos con las bromas, risas, ¿no? Y luego llegó un momento que yo me desperté y había ido caminando y había cruzado toda la casa y estaba en la otra parte de la casa y no sabía cómo había llegado allí, ¿no? Entonces había hecho todo ese trayecto andando en un estado de sonambulismo, ¿no? Entonces fui cuando me di cuenta que ahí había algo ahí con la hipnosis, ¿no? Esa fue mi primera experiencia con la hipnosis,
y después sí que he tenido otras, pero no han sido tan espectaculares ni tan llamativas como esta primera. ¿Quieres intentar hipnotizar a nuestros espectadores para que adquieran el libro? Bueno, yo realmente te confieso que he intentado hipnotizar a mis hijos y que nunca me ha funcionado. Nunca me ha funcionado. Creo que todos los padres que conozco lo han intentado alguna vez en la vida. Y la mejor hipnosis para ellos es una Nintendo, no sé si se puede hacer aquí, una consola o los vídeos en YouTube, ¿no? de diferentes cosas que ellos ven. Pues eso seguramente es mejor hipnosis que la que yo pudiera intentar ahora poner en práctica. Pues muchísimas gracias por todo, Marcos. Recomiendo Hipnoficción, me encantó y espero que tenga mucho éxito y que sepamos pronto de ti y de tu próximo libro. Gracias a ti por haberme acompañado esta tarde, has sido muy amable y gracias a todos vosotros por la asistencia. Buenas tardes.